Hola amigos y bienvenidos al canal. Mi nombre es Gaby y muchas gracias por ver este video. Estoy muy contenta de estar de vuelta el día de hoy haciendo un nuevo video. La verdad es que siento como que no me he sentado a grabar en 1.000.000 de años. Obviamente estoy siendo muy dramática. La verdad es que la transición de mi canal de inglés a español no ha sido la mejor y como que me desmotivé un poquito. Me encanta hacer videos, así que aquí estoy, porque lo importante creo no es cuántas vistas tengas en realidad, sino que estés disfrutando de lo que estás haciendo. El video de hoy se trata sobre libros cortos que están cool y puedes leer en un día. Confíen en mí, amigos, cuando les digo que los pueden leer en un día. Si yo puedo, ustedes definitivamente pueden. Yo soy una lectora súper lenta. Todos los libros de los que les voy a hablar hoy no rebasan las 300 páginas, así que es muy fácil terminarlos en solo un día. Pues nada, comencemos con esta lista de libros cortos. Les voy a hablar de una de mis escritoras favoritas. Su nombre es Gillian Flynn y en esta lista tengo dos de sus títulos. El primero del que les voy a hablar lleva por nombre The Grown Up. No ha sido traducido al español aún. Es parte de una antología que fue editada por George R.R. Martin. No recuerdo el nombre de la antología, pero se los voy a dejar por aquí en la pantalla por si les interesa. Es el libro más corto del que les voy a hablar hoy. Solo tiene 64 páginas. Yo, la tortuga lectora, logré leerlo como en 1 hora o 1 hora y media más o menos. Quedé sorprendida con esta historia. La verdad es que no da tanto miedo, pero sí tiene un aire muy heavy de suspenso. Se trata de una mujer que lee fortunas. Obviamente es una charlatán, pero de eso se gana la vida. Y un día llega a ella una mujer que le dice la casa donde ella vive está embrujada o algo así. Entonces contrata a esta mujer para que vaya y le haga como una limpia. La verdad no sé por qué, no me acuerdo si también ofrecía esos servicios de limpia de casas. Ahí empieza lo tenebroso de la historia y empiezan a pasar muchas cosas raras y la verdad es que sí te mantiene muy enganchado. El siguiente libro del que les voy a hablar también es de Gillian Flynn y este lleva por nombre Heridas Abiertas. El libro tiene 254 páginas. Se trata de una reportera que se llama Camille. Huyó hace mucho tiempo de su pequeño pueblito en el que todo el mundo sabe qué está pasando con todo el mundo debido a que ella es reportera y en su trabajo le asignan una historia que está ocurriendo ahí en ese pueblito. Tiene que regresar. Recientemente falleció una chica y cuando ella llega ahí se encuentra con otra chica que también ha sido asesinada. Por otro lado también vemos a la familia de Camille, que es una familia de renombre y con mucho dinero ahí en el pueblo, pero Camille no se lleva para nada bien con su mamá. Ya no les quiero contar más, pero está muy bueno y se los recomiendo si el thriller es lo suyo. El siguiente del que les voy a hablar es un clásico moderno, El Gran Gatsby, de el autor F. Scott Fitzgerald. Este libro cuenta con 184 páginas. Este yo lo tuve que leer en un día porque recuerdo que era lectura asignada para una de mis clases de literatura cuando estaba en la universidad. Lo dejé todo para el último, así que lo tuve que leer ese día antes de la clase. Lo logré terminar con tiempo. Creo que es uno de esos clásicos como que tiene a la gente muy dividida. Hay gente como yo que le fascina y hay muchas otras opiniones que dicen que ni siquiera debería ser considerado uno de los clásicos modernos. Y por si no saben de qué se trata esta historia, es sobre el joven Jay Gatsby, que se acaba de hacer millonario. Daisy Buchanan es una chica de la que él había estado muy enamorado cuando estaba más joven y estaba creo que en el ejército, pero la tuvo que dejar porque pues él no tenía como que el estatus para ella. En este tiempo Daisy se casa con un hombre que viene de una familia de dinero. Mientras está transcurriendo todo esto, Jay Gatsby se hace dinero. La historia comienza que Gatsby es todo un millonario y hace fiestas increíbles con el propósito de encontrar a Daisy, de que ella algún día llegue y poderla ver de nuevo. La historia la cuenta Nick Carraway, que es el hombre que está rentando la casita al lado de la mansión de Gatsby. Esencialmente es una historia de amor. La manera en que Gatsby quiere llegar a ser una persona digna de Daisy. La cuestión es si Daisy se lo merece o no. Que los siguientes libros de los que les voy a hablar son todos en el género juvenil o YA y también son lecturas súper rápidas y muy padres. El primero de estos lleva por nombre Si Decido Quedarme, de Gail Forman, y cuenta con 201 páginas. Se trata de una chica que al comienzo del libro está en un accidente y va junto con su familia y todos en la familia mueren excepto por ella. La chica principal, que se llama Mia, queda en un coma. El libro se trata de Mia en este coma acordado
acordándose como de toda su vida y esencialmente plantea la pregunta si debería quedarse, seguir viviendo a pesar de que su papá, su mamá y su hermanito ya no van a estar con ella, o si se va también con ellos. El siguiente se llama Cuando los árboles hablen y la escritora es Laurie Halse Anderson. Cuenta con 192 páginas y este libro definitivamente se mueve un poquito más lento que algunos de los otros libros de los que les he hablado hoy, pero es muy bueno. Es uno de mis favoritos en el género de literatura juvenil. Es un libro que trata con una temática muy fuerte y se trata de una chica que sufre una violación en una fiesta. Al comienzo del libro, ella estando en la fiesta le habla a la policía. Cuando empieza el nuevo ciclo escolar, porque esto fue cuando acabó el año escolar anterior, nadie en la escuela le quiere hablar porque todos saben que ella fue la chica que le habló a la policía y hizo que mucha de la gente que estaba ahí se metiera en problemas, pero nadie sabe qué le pasó porque ella no le dijo a nadie, ni a sus papás ni a sus amigas. Todo se lo ha guardado muy dentro. A causa de esto, literalmente ya no habla, como que no tiene voz porque no puede usarla para decir qué fue lo que le sucedió en esa fiesta. El siguiente libro lleva por nombre Flipped y es de la escritora Gwendolyn Van Drayden. Cuenta con 212 páginas. Busqué, pero no encontré que este libro tuviera traducción al español. Este es uno de esos libros que leí hace mucho tiempo. Recuerdo que me gustó muchísimo. Es una historia muy linda sobre la chica que se enamora del niño. Ella se llama Julie, el niño se llama Bryce. Desde que se conocen como a los 6 años, porque Bryce llega a vivir al vecindario de Julie. Tiene un crush muy grande con este chico, pero conforme va creciendo, Julie se va dando cuenta lentamente que Bryce no es el chico que ella imaginó. Se va desenamorando de Bryce y lo va viendo por quien realmente es. Bryce va conociendo más a Julie y se va dando cuenta que es una chica que le pudiera interesar. Cabe mencionar que al principio a Bryce no le interesaba para nada a Julie. De hecho, le caía muy mal porque ella siempre lo estaba molestando, o al menos él lo sentía así. Pero conforme va creciendo, Bryce la va viendo y le va gustando y poco a poco se va enamorando de ella, pero al mismo tiempo Julie se está desenamorando de Bryce. Vemos cómo están cuando están de niños y Julie está como súper, tiene un crush gigantesco, y luego ya los vemos un poquito más grandes y ahora Bryce es el que está buscando tener algo con Julie, pero a Julie ya no le interesa. Está muy interesante la historia, muy quirky, muy cute. El siguiente es uno que leí recientemente y les he hablado de este libro. Por aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el video donde hablé más sobre este libro. Es Estamos OK, por la escritora Nina LaCour. Este tiene 272 páginas. Me lo leí muy rápido. Es uno de esos libros donde no hay tanta trama. Es más bien enfocado completamente en el personaje y cómo este va cambiando. Sí, es un libro que se mueve muy lento, pero la verdad es que está divino. Te hace llorar. Está triste el libro, pero está muy bonito. El siguiente se llama Cuaderno para dos. Es de los escritores Rachel Cohn y David Levitan. Tiene 260 páginas. En este libro seguimos a Dash, que es el chico, y a Lily, que es la chica. Creo que todo esto comienza porque Lily escribe en un cuaderno en la librería o biblioteca, no recuerdo. Se me hace que es una biblioteca, como les iba diciendo. Lily escribe en un cuaderno. Ella dejó, creo que, una pregunta. Si tú lo encuentras y escribes en el libro, por favor, archívalo en tal parte de la biblioteca. Deja este cuaderno rojo en una sección así como súper random. Dash es la persona que se encuentra el cuaderno que dejó Lily y le contesta, y empiezan a hacer este juego donde archiva el cuaderno en otra parte y Lily le contesta y Dash se lo dejó escondido en otra parte. Entonces es como un scavenger hunt. No se han conocido ni nada, solamente se están conociendo a través de lo que están escribiendo en el cuaderno. Y el último libro del que les voy a hablar hoy se llama Buscando a Audrey, de Sophie Kinsella, y tiene 288 páginas. Esta escritora me fascina. Usualmente ella escribe en el género de adulto, lo que se le podría llamar chick lit, pero este es el género de literatura juvenil. La protagonista en el libro es Audrey. Es una chica de 14 años que tiene ansiedad. Su ansiedad no le permite dejar la casa ni nada. Esta ansiedad le vino muy fuerte debido a un incidente que hubo cuando ella estaba en la secundaria, y desde entonces no ha podido regresar a la escuela y está yendo a ver un terapeuta. Después conoce a un chico, le empieza a gustar, a él también le gusta a ella, y empiezan a tener como que un romance, y mucha gente lo ve como que Audrey se empieza a poner mejor debido a el romance que tiene con este niño. Yo no lo sentí así. Sophie Kinsella lo hizo muy bien en este libro. Lo escribió de una manera muy real. No fue como que
Audrey conoce a este niño y de la noche a la mañana ya está curada y nunca más vuelve a tener ansiedad. Y bueno, esos son todos los libros de los que les voy a hablar hoy. Espero que este video no se haya ido muy largo. Siempre pienso que les voy a hacer un video como de 6 o 7 minutos, pero ya que lo estoy editando son como 20 minutos. Pero bueno, esperamos que quede lo más corto posible para que puedan irse a leer algunos de estos libros cortos que la verdad, en mi opinión, están muy cool. Espero que a ustedes también les gusten. Si ya han leído algunos de estos libros, por favor déjenme saber sus opiniones abajo en los comentarios. Como siempre, les mando mucha vibra positiva y los veo en el próximo. Bye. No matter